Okay, so as you could see, the quality is terrible. It's an old video. I stopped recording a moment ago when it gets too snowy and fuzzy, but you can still hear the audio. And I have another story here which I will share, which I thought may be interesting. This is the book that Cristina Alvarez Rodriguez contributed to. It's called Evita, an intimate portrait of Eva Peron. I will share more that Cristina Alvarez Rodriguez, more materials that she sent to me, but probably the most important thing she sent to me, which is one of, if not my most prized possessions, is a picture of Eva Peron, which Cristina Alvarez Rodriguez actually signed for me. And it's not just that she signed it, it's what she wrote on the back of the picture. This picture was received in response to a letter I sent to Cristina Alvarez Rodriguez, where I said that I always defend Evita. I said, siempre defiendo a Evita. This is the picture right here. That's Evita giving a speech. This is the picture that Cristina Alvarez Rodriguez sent to me. This is Evita, I believe, in her foundation, doing work in her foundation. And Cristina Alvarez Rodriguez signed this for me on the back. She wrote, Para Andrew Olivo, con afecto, Cristina Alvarez Rodriguez, presidenta de la Fundación Investigaciones Históricas de Evita Peron. So what I thought I could do then is I could play the audio feedback, the audio of Cristina Alvarez Rodriguez's interview with Cristina on the Cristina show, and just focus on this picture because the video is unwatchable, but the playback you can hear. Refirió así, porque ella dice que no quiere entrar en discordia, no quiere entrar en polémica. Ella viene sencillamente a hablar en nombre de la familia y dar su mensaje. ¿Por qué accediste a hablar después de tantos años que la familia no ha dicho ni pío, Cristina? Bueno, en realidad el tema de por qué la familia no ha dicho ni pío, como vos bien decís, tiene mucho que ver con una promesa que hizo mi bisabuela Juana a Evita cuando Evita estaba muriendo. Ella le pidió que no hicieran ningún tipo de declaración, por más que las agredieran. Ellas recibían mucha agresión, sobre todo de toda la gente que estaba en contra, digamos, de Eva. Eva tenía mucha gente que la amaba muchísimo, pero también tenía mucha gente que la odiaba por su acción. Y entonces Evita pidió a mi bisabuela que no hicieran declaraciones. Y cuando le preguntaron por qué estaba diciendo esto, ella simplemente dijo para protegerlas, mamá. Y esto tiene mucho que ver con la situación que vino después del golpe del 55 y también dentro del mismo gobierno, ¿no? Esta cuestión de la necesidad de no entrar a desmentir, porque es como una gran bola de fuego que se va agrandando y entonces uno dice y el otro desmiente y uno dice y el otro desmiente. Y es una historia de nunca acabar. Yo creo que quise estar acá sentada con vos sola porque no está en mi intención desmentir nada en particular, porque creo que es mejor decir un mensaje, ¿no? ¿Tu mensaje entonces? El mensaje entonces es que, bueno, que en este momento tenemos muchas versiones de Evita. Evita desde la Evita de Hollywood hasta la Evita de las novelas, la Evita de los historiadores. Y yo creo que, bueno, tenemos que tratar de rescatar una mujer que está sepultada tras un mito. No solo el mito de Hollywood, ¿no? El mito, digamos, de todo lo que se dijo de ella. Y creo que, bueno, que los que la conocieron en su acción, ella fue una mujer de acción, de convicciones, fue una mujer política, los que la conocieron saben que ella fue real, ella no fue un mito, ¿no? Entonces la primera instancia que tenemos es tratar de develar entre tanta cosmética que hay alrededor de Eva, ¿quién fue realmente esta mujer? ¿Quién fue realmente esta mujer? ¿Qué hizo? Yo creo que por un lado, o sea, fue una mujer de acción política. Ella no solo logró obtener
el tema del sufragio femenino, del voto femenino, sino que también creó un partido peronista femenino, que era un partido político de mujeres. También logró que las mujeres entraran en la escena pública, en la acción política directa, y por otro lado fue una mujer que hizo una obra de acción social inédita para la Argentina en aquel momento y hasta hoy, digamos que en muchos lugares del mundo. La acción social iba desde la creación de colegios de todo tipo, agrícolas, jardines de infantes, colegios secundarios, hospitales, ciudades estudiantiles para los mejores promedios del interior, hogares de tránsito para mujeres que tenían hijos y no tenían dónde ir. Había una cuestión de una política social que es maravillosa. Que hablaban tantas cosas de ella que no eran ciertas, como tú me dijiste fuera de cámara, te pregunté, ¿Evita era ilegítima? Tú me dijiste, no, Cristina. No era. No Yo era creo que, ilegítima. bueno, hay que buscarle, a Evita hay que buscarle estos condimentos que le ponemos ahora. Le ponemos ilegítima, le ponemos trepadora, le ponemos prostituta. No era ninguna de esas cosas. No era estas cosas. Evita era una mujer de acción, una mujer que en los años 45 en más empieza a hacer política en un país de América del Sur, donde aún hoy para una mujer es muy difícil hacer política. Ahora, yo creo que la gente tiene sembrado con el tema de este boom de la evitamanía, la semillita de la pregunta, ¿quién fue Evita? Bueno, Evita fue una mujer que nació en 1919, vivió solo 33 años, 6 años de labor de gobierno, pensemos un tiempo muy corto para mucha tarea. Murió hace 44 años, estuvo 16 años el cuerpo desaparecido. Y aún hoy nos preguntamos todos, y hablamos todos de Evita, bueno, ¿qué hizo? Entonces yo creo que ese es un poco el desafío que tenemos hoy. Como mujeres, bueno, tratar de tomar referentes. Y como toda la sociedad en general, tratar de quedarnos con algo real. Porque la cosmética, la moda, pasa, cambia. Pero la figura que es real, que es de verdad, queda. ¿Cuánto ha tenido que pasar tu familia por ser la familia de Evita? ¿Qué cosas les han hecho? ¿Qué ha pasado? La Argentina ha pasado gobiernos militares de dictaduras muy duras. Evita no solo, bueno, estuvo desaparecida 16 años. Mi bisabuela Juana murió en el año 71 en febrero. La mamá de Evita. Sí, hizo los 16 reclamos año por año ante cada gobierno militar para encontrar el cadáver y poderle dar santa sepultura. Exactamente. Cuando volvieron del exilio, mi familia estuvo exiliada 3 años en Chile con la revolución del 55. Buscaban año por año el cuerpo, ¿no? E incluso presentaron un pedido ante la Santa Sede también, para ver si sabía el Vaticano dónde estaba el cuerpo de Eva. Y mi bisabuela muere en febrero del 71 y el cuerpo aparece en septiembre, octubre del 71. O sea que la mamá de Evita murió casi como 6 meses antes y murió sin saber de que dónde estaba su hija. Y yo recuerdo, yo era muy chica, pero recuerdo el dolor que tenía mi bisabuela, como tenía mi abuela y los que estaban vivos en ese momento por esta cuestión, como así también por la terrible muerte, el asesinato de Juan Duarte, que era mi tío abuelo. Y justamente el tema de Juan es muy tremendo porque fue un dolor muy grande también para mi bisabuela saber que incluso hasta se llegó a pasear su cabeza en una bandeja de plata en el Congreso, en la Revolución Libertadora. El hermano de Evita. Exactamente, que lo mataron un año después de la muerte de Eva. Cuando recuperaron por fin el cadáver, la versión de tu familia es que el cadáver estaba efectivamente ultrajado en las formas que hemos platicado aquí. Sí, el cadáver estuvo muy maltratado, estuvo ultrajado y bueno, en aquel momento no se pudieron hacer las denuncias pertinentes porque se creía que iba a haber una guerra civil en Argentina si se sabía esta cuestión, pero hay fotografías de ese tema, así que es así, sí. Dame un mensaje para cerrar este segmento. Bueno, el mensaje es que tratemos de rescatar el ser Evita que cada uno lleva adentro, ¿no? Ser Evita desde el trabajo, ser Evita desde la acción social, el ser bondadoso, el rescatar lo mejor de uno, ¿no? Poner en valor, digamos, las mejores cosas. Ella, como cualquier persona humana, tenía cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero tratemos de rescatar la esencia, no nos quedemos con los barnices porque con el tiempo se diluyen. Gracias. Gracias a vos. En unos instantes vamos